pago ha sido verificado. Genial, el trato está hecho. Que así sea. Es un honor y un placer hacer negocio con vos. Vamos, bienvenidos una vez más. ¿Cuántas veces escuchaste hablar del dólar digital? Por ahí se escuchaba o se mencionaba USDT, USDC. ¿Qué es? En este video vamos a desarrollar todo este concepto. Cómo se crea, qué respaldo tiene, quiénes lo crean y por qué en una visión muy pero muy personal para mí va a ser la base de la operación y el dinero del futuro. Así que vamos al desarrollo. Acá estamos con las stablecoins y el nuevo dinero. Dentro del universo general todavía, y quiero aclarar que todavía esto es muy incipiente, lleva muy pocos años, hay solamente creados 208 billones. Vamos a aclarar que para nosotros billones son millones de millones. Si escuchan a Donald Trump o algún americano hablar de trillions, ellos llaman a los millones de millones trillions, pero para nosotros son millones de millones. En circulación hay 186 billions de USDT. Esto quiere decir que el resto puede estar depositado como resguardo, como staking, que es un concepto que vamos a ver más adelante, que es una especie de depósito para tener una pequeña rentabilidad, porque son monedas fijas, son monedas que tienen una fluctuación muy baja y vamos a ir desarrollando sobre esto. Hoy por hoy tiene el 61% del dominio de las stablecoins y la dominancia dentro de los activos digitales es algo muy importante que después vamos a ir viendo porque influye sobre el movimiento de la liquidez, que es algo que también vamos a trabajar más adelante. Entonces hoy los USDT tienen el 61% de dominancia frente a las stablecoins y vamos a ir viendo cómo va cambiando y va fluctuando esa dominancia respecto a los movimientos de liquidez en el mercado. Yo puse un concepto como que es un dólar sin permiso. En realidad, los que tenemos el orgullo y a veces el dolor de cabeza de vivir en un país de América del Sur o de América Latina con todas las dificultades a nivel inflacionario y cambiario que hay, necesitamos tener un respaldo, una seguridad y generalmente vamos buscando al dólar en este concepto. Quizás no tanto en Brasil porque Brasil, el juego cambiario, el resguardo, no es algo que normalmente se utilice por el común de la gente. Sí por las empresas y entes gubernamentales, pero en el resto de los países es algo que lo tenemos muy en cuenta porque hemos vivido enormes dolores de cabeza con devaluaciones de nuestras monedas. Entonces, hay veces que el acceso a este resguardo frente a la moneda local es bastante complicado de conseguir. Primero porque no hay circulante, segundo porque está muy regulado y hay muchos controles sobre él y hay veces que yo siento que es injusto el hecho de que nuestra pequeña capacidad de ahorro tengan ganas de meterle la mano y regular algo donde nuestro esfuerzo y nuestra tranquilidad está obrando y pesa mucho. Dentro de esa distorsión cambiaria, cupos, burocracia, altas comisiones, generalmente, y yo veo, y todo el mundo se está volcando a esto, la solución es tener una especie de dólar digital. Que no intervenga un banco, que no tenga topes, que no tenga controles dentro de lo tributario. No quiere decir de que no tengamos que tributar, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que uno generalmente puede tributar cuando tiene una ganancia y tiene un beneficio sobre una labor determinada. Pero hay veces que el pequeño ahorro, solo cuidar nuestros mínimos ingresos, es discutible el hecho de tributar o no. Pero necesitamos tener un acceso rápido a eso. Para mí, el acceso son los USDT, USDC, FUSD. Hay muchas monedas digital donde podemos acceder. Generalmente los más utilizados son USDT y USDC, que son los que van a circular dentro de este video. No nacieron en Silicon Valley, no es una creación, un tipo que armaba páginas de internet o proyecto puntual crecieron. Es la necesidad de arbitrar o de tener una base de soporte para darle valor al resto de los programas que están trabajando o proyectos que están circulando dentro de la red. Hay más de 500.000 usuarios a nivel mundial que ya están usando estas monedas y a mi criterio es el futuro y lo voy a recalcar muchas veces en esta presentación. ¿Cuál es el espectro de estabilidad que queremos entender o que vamos a explicar dentro de los criptoactivos? Generalmente las stablecoins tienen que partir sobre una base y esa base, hoy la mayor economía del mundo
va a estar en discusión moneda china dentro de poco tiempo. El dólar hace muchísimos años lo estamos usando como referente para entender algún tipo de paridad. Vamos a ver también dentro de este video y en otros próximos que el dólar está sufriendo un proceso de inflación y de devaluación tremendo, básicamente por la deuda que está tomando Estados Unidos y que en algunos casos hasta le conviene que el valor del dólar esté más bajo para recomprar bonos del tesoro y demás, que es la base que regula a veces la emisión monetaria QE y QT, que vamos a discutir también en otros videos. Pero bueno, generalmente había que tomar una base y esa base se tomó cercano al dólar. Hay respaldos por cripto en colateral, o sea, hay criptomonedas que se están respaldando en otras criptomonedas, que pueden ser pool de moneda como Bitcoin, Ethereum y algunas otras que van dándole ese soporte al respaldo de esas stablecoins. Hay algunas algorítmicas que realmente fallaron y vamos a hacer mención a algo que van a escuchar muchas veces, el caso de Terra Luna, que destruyó 40 billones de dólares en 2022, que eran algorítmicas, que en teoría no tenían un respaldo extra a la emisión de estas monedas. Pero vamos a hablar de dónde viene ese respaldo. Se habla de la bóveda de Tether, que Tether es el creador de USDT, que es la principal cripto, como habíamos hablado en dominancia. Tether tiene un respaldo del 5 al 6% en bitcoins, que es más o menos unos 96.000 bitcoins, que es muchísimo dinero. Vamos a hacer la cuenta y no hace falta que lo hagamos acá porque generalmente estamos viendo una fluctuación dentro del cambio. De un 7 a un 8% en oro físico, que son unas 116 toneladas en Suiza, que todavía, ya hablamos de commodities y demás, es uno de los principales resguardos de valor, pero está bueno que este activo tenga ese respaldo físico que principalmente yo quiero creer personalmente que en algún momento esto va a tener una tendencia a cambiar. Y bueno, hay un 11, un 15% de repos o fondos monetarios que son efectivo rápido, que son depósitos de liquidez en moneda, y un 74, un 77% de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Como les dije, es el respaldo de la principal economía mundial. Cuidan mucho el valor del bono del Tesoro, tanto para subir o para bajar, porque van regulando su economía y la base monetaria. Entonces, hoy por hoy se entiende que este es el resguardo más lógico que tiene que tener un pool de activos para resguardar una cripto. Choque de titanes. USDT versus USDC. Como dije, estas son las dos principales criptomonedas. Hablando de USDT, es un pionero dentro del dinero global, arrancó en 2014. Tiene un dominio de mercado, como les había dicho, del 61%, 186 billones de dólares. Dentro de su regulación está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Las Islas Vírgenes Británicas actúan como un marco de regulación fuera del contexto de los lugares de respaldo normales de monedas. La composición, bueno, el respaldo está hablado en la imagen anterior, que tiene bonos, oro, bitcoins y demás. USDT es una moneda que está de a poco más institucionalmente aceptada. Trata de ser ese estándar y trata de jugar dentro de los respaldos que utilizan los nuevos actores del mercado, que son obviamente las instituciones. Porque este mercado empezó con personas físicas que creían y que iban desarrollando este concepto de dinero global, y de a poco las instituciones vieron la viabilidad y la posibilidad de interactuar, o la necesidad de interactuar en este mercado a futuro. Entonces entraron en él con mucha fuerza y potencia, y de hecho está cambiando el mercado gracias a esta entrada institucional. Hoy por hoy USDC es la base de las operaciones que utilizan las instituciones. Está regulada bajo las leyes de Estados Unidos, con auditorías mensuales certificadas. Antes no había mencionado, USDT tiene una presentación trimestral dentro de los activos y los resguardos, pero en el caso de USDC las presentaciones son mensuales. La composición del respaldo está 100% en efectivo y bonos a corto plazo. Es diferente, pero las empresas le dan valor a esto, lo tienen como moneda de resguardo. Todavía USDT está dominando esta liquidez dentro del trading global, pero bueno, la verdad no sabemos en un futuro cómo va a estar compuesta esta dominancia. ¿Cómo es la emisión o cómo se interpreta la necesidad de tener estas stablecoins?
¿Quién decide cuándo se emite y de qué forma el mercado va solicitando esta emisión de criptomonedas? Primero está la demanda, que es algo que es el mercado el que está pidiendo y el que está requiriendo un montón de cosas, y el resto de las empresas u operadores están obrando en consecuencia de esa demanda. Esto es muy importante porque no es alguien que empuja esto, sino es el común global, los usuarios que van demandando la mayoría de los proyectos. Los exchanges institucionales solicitan la liquidez con dólares reales, o sea, depositan esos dólares reales. Tether, que regula los USDT, va generando una verificación, ejecuta un chequeo de los KYC, que serían los DNI de las cuentas reales, para ver que no es un dinero ilícito, confirma ese depósito bancario y hace una emisión, un minteo, un mint. Esto es una palabra muy usual del mercado de finanzas descentralizadas. Genera un bloque equivalente exacto en Tron, Ethereum, Solana, sobre esa base de dinero que fue solicitada. Ese bloque se ejecuta, pasa un esquema de distribución. Los tokens llegan al exchange para que los traders y las personas que quieran operar con él o las instituciones puedan hacerlo. El ciclo inverso quiere decir, bueno, justamente que es el proceso de quema que hablamos en el video anterior. ¿Qué es lo que lo mantiene estable y por qué hablamos de un proceso de arbitraje? Hay una lógica que dice que al ser una moneda estable y al buscar esa paridad con el dólar, el arbitraje y la regulación es automática por el mercado. El mercado sabe que si esa moneda que vale $1 cae a 0,99, empieza a ser atractiva para los que están resguardando ese valor. Entonces la empiezan a comprar. Cuando llega a un valor de 1, deja de ser atractivo. Esto estamos hablando de mucha cantidad de dinero. No es un activo diferente que puede fluctuar un 5, un 10, un 20%. Sabemos que es una moneda de resguardo y que el mismo arbitraje no va a dejar que suba o que pase a un valor de 1,01 o que baje a 0,98, 0,95. Entonces, cuando sube ese valor, alguno que tiene una moneda de resguardo se ve tentado y la vende. Entonces siempre va fluctuando dentro del valor de 1, que es la base monetaria. Acá es donde mi concepto entiende que en algún momento esto va a tener un pequeño desfasaje, porque el dólar va a ir perdiendo de valor. Para mí, este equilibrio y esta balanza va a tender a subir en un valor más allá de 1, pero va a ser un periodo de corrección, entiendo yo, que mucho más largo de lo que estamos acostumbrados a ver, porque sí o sí, a mi criterio, vuelvo a repetir, el dólar tiene que tener esta devaluación que están buscando que el mismo gobierno de Estados Unidos tenga. La ganancia garantizada de 1 centavo, más o menos, prueba de estrés, realmente no tiene una fluctuación dentro de un modelo de inversión, pero les vuelvo a repetir, los que tienen grandes montos ven estas pequeñas fluctuaciones y van acomodando sus cambios al corregir, vendiendo un poquito o comprando un poquito según estos volúmenes se vayan modificando. Dentro de lo que mencioné, el riesgo macro, ¿qué pasa si el dólar se devalúa? Es una pregunta que, vuelvo a reiterar, es un concepto mío. El poder adquisitivo del dólar va cambiando a nivel mundial. El dólar cayó un 11% desde 1973. Es un montón. El poder adquisitivo de la gente en cuanto a propiedades, bienes de capital y demás fue cayendo. Si bien los salarios se van acomodando, pero como valor de resguardo el dólar está dejando cada vez de ser más atractivo. Por eso es que me animo a decir de que esta comparativa de 1 a 1 en algún momento va a ir cambiando. La estrategia de cobertura de Tether, USDT, en su caso, que van a ir ampliando este pool de resguardo, me parece que es la lógica, porque no se basa en un gobierno, no se basa en una necesidad, sino se basa en un pool de activos que sí tienen un mayor resguardo que lo que va a tener el dólar en el futuro. Si bien el dólar está digitalizado, tenemos el DXY, como el oro está también digitalizado, el resguardo es mucho más fiable que solo una moneda que lo maneja una reserva federal a pedido o no de un gobierno. Les vuelvo a repetir, este es mi criterio y mi visión al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Tengo más de 30 años trabajando en mercados internacionales. Les digo que hacer una transferencia entre países para comprar una maquinaria, un bien de inversión que puede ser una propiedad en el exterior, pagar una factura de servicios, el sistema normal que se utiliza ahora, que es el sistema SWIFT, es un dolor de cabeza.
intervienen dos bancos, tiene que haber un montón de documentos que respalden la entrada de ese dinero a un banco y la salida de ese dinero desde otro. Hay un sistema de cables, algo muy antiguo, donde se manda la información para que quede registrado entre un banco u otro. Es tortuoso generar una operación internacional bajo el sistema SWIFT que estamos acostumbrados a trabajar. Esto se resuelve en segundos mandando de un exchange a otro, de una billetera virtual a otra, los USDT o USDC. Me pasa, lo hago permanentemente con servicios y trabajos que hago al exterior. No tiene otra forma natural de funcionar que no sea esta. Todavía los mercados y los gobiernos no están aceptando esto como válido en su mayoría, pero sí hay lugares donde se está pudiendo hacer y se contempla esta operación como un resguardo, como un pago efectivo a un servicio o una compra de un bien de capital o un bien de inversión en otro país. Va a haber un video donde vamos a hablar de los activos tokenizados. ¿Qué quiere decir la tokenización? Que el valor unitario de algo lo vamos a tener en un valor digital. Un auto va a valer tanta cantidad de tokens, o el token de un metro cuadrado en una propiedad en un lugar va a tener un valor determinado. Todo eso va a machearse y va a corresponderse con el USDT y va a tener un cambio instantáneo. Hay algo que pasa y les pasa cada vez más a las empresas, y más que tienen filiales en diferentes países, hacerse de los activos y la liquidez en momentos de cambio, de fluctuación monetaria, de variación de su valor en cuanto a lo que pasa en bolsa, como pasó hace poco. Las empresas tecnológicas no tienen acceso a esa liquidez para obrar y efectuar cambios ágilmente. Si pasa fuera de un horario bancario, no tienen cómo trasladar o hacer movidas ni resguardo de sus inversiones. Todo esto lo resuelven los USDT y USDC, las stablecoins. No hay forma de que el futuro no diga que vamos a ir para ese lado. Los bancos están adoptando estos activos porque saben, y es una de las discusiones que hay ahora en la Clarity Act, que es la forma en la que el gobierno de Estados Unidos está tratando de regular esto y de ponerle un orden, porque la verdad todo tiene que tener un orden, y hoy nos estamos basando en el principal actor económico mundial, que es Estados Unidos. Los bancos están empezando a ver paquetes de funcionamiento sobre estas stablecoins, créditos, financiación. Esto ya está en las redes cripto y después vamos a ver quiénes son los oferentes de estos préstamos, de estos resguardos, de estos intereses por tener estos depósitos, pero los bancos y el sistema tradicional están incorporando este concepto. Les digo, naturalmente los que ven la evolución del mercado saben que están yendo para ese lado. Esto recién empieza, no se queden afuera. Les digo que hay que estar muy atentos a todos estos cambios porque tenemos que ir con él. Cada vez más la globalización de estas necesidades nos van a llevar a los activos digitales y a las monedas estables. Como ya les dije, para mí el dinero ya cambió. Esto es un jugador muy importante. Como dije, hay 500 millones de personas que están interactuando con estos activos y cada vez va a haber más. El mundo tiene muchos más personas con estas necesidades. Hay empresas como Visa, Mastercard, que ya están viendo que la estructura del movimiento de sus activos para pagar en diferentes países con el sistema SWIFT actual es un dolor de cabeza. Ya lo están empezando a implementar, ya están haciendo acuerdos con Ethereum, Avalanche, en diferentes bases operativas de funcionamiento para resguardar y para mover sus operaciones. Créanme que este es el futuro. Van a ver que hay un logo de Binance con un QR. De a poco vamos a ir incorporando este exchange. Es un exchange que a mí me tomó como afiliado, como comunicador, y la verdad tiene un montón de beneficios en cuanto a la apertura de cuentas en este exchange. Es como si fuera el banco más grande del mundo. A ustedes les va a repercutir en un beneficio en cuanto a descuentos, dólares gratis para hacer operaciones, y a mí también, porque ahí es un pequeño porcentaje que me queda como comunicador para poder ir generando nuevo contenido y en algunos casos armando promociones para que ustedes puedan ir tomando esos beneficios y participemos juntos de esto. Así que es algo chiquitito que se va a ir incorporando desde a poco. Gracias por acompañarme y vamos a ir en el nuevo video con un montón de información para ustedes. Muchas gracias.